Bueno, vamos a esperar a ver si entran los alumnos y vamos a explicar hoy rectas que se cruzan en el espacio. La clase normalmente la empezamos a hora y 10, que se conectarán los alumnos y pues vamos a explicar los conceptos de dos rectas que se crucen en el espacio, que siempre tenemos ejercicios del tipo calcula la perpendicular común a esas dos rectas, calcula una recta perpendicular a esas dos rectas dadas y que pase por un punto, etcétera. Entonces, ahora hay 10, comenzamos con la explicación del tema. Bueno, Ángeles, Alberto, una cosita. Estoy muteado. Un segundito, que ahora me desmuteo. Ya está, arreglado. Una cosa, importante. Nos hemos enterado bien de... nos hemos enterado bien del ejercicio de física. Lo de la velocidad de oscilación es que tienes que tener en cuenta que se convierte en un movimiento armónico simple. Ya está. Y es, si la función la tienes en seno, la derivada de eso es a por omega por el coseno de omega t más el desfase. Ya está. Sustituyes la t ahí, siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Bueno, vamos con el concepto de rectas que se cruzan en el espacio. ¿Vale? Para entender el concepto de dos rectas que se cruzan en el espacio, tenemos que entender que si las rectas se cruzan en el espacio es que están en planos, están contenidas en planos distintos. ¿Vale? Pero antes de entender que están contenidas en planos distintos, voy a hacer un esquema, lo voy a explicar primero esquemáticamente con un dibujo, ¿vale, Albert? Que nos quede claro. Y luego vamos a meternos con lo que sería el desarrollo analítico del problema o de los problemas que nos puedan poner. Si yo tengo dos rectas que se cruzan en el espacio, es porque esas dos rectas están contenidas en dos planos que son paralelos. Entonces,
Vamos a coger un plano paralelo a otro plano. Aquí tendría dos planos que son paralelos, pi y pi prima, o alfa y alfa prima, como queráis llamarlos. ¿De acuerdo? Bien, estos dos planos que son paralelos, en esos dos planos nosotros podemos tener, aquí podemos tener una recta R y aquí en este podemos tener una recta S. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. En la recta R yo tendré un punto y la definiré por un vector. En la recta S yo tendré un punto y la definiré también por un vector. Este sería mi vector U sub R, este sería el vector U sub S, este sería el punto de R y este sería el punto de S. Si ya de primeras, si ya de primeras me están diciendo que esas dos rectas se cruzan en el espacio, nosotros podremos definir eh, tanto el plano pi como el plano pi prima. ¿Por qué? Pues porque son dos planos que a la hora de de definirse se definen por un vector normal, con la característica de que este vector normal es el mismo tiene las mismas coordenadas para el plano pi y para el plano pi prima, y en lo único que diferirían el plano pi y el plano pi prima es que el plano pi tendría la forma ax más bi más cz más d igual a cero, y el plano pi prima tendría la forma ax más bi más cz más d prima igual a cero. Es decir, en la D es en lo que van a diferenciarse ambos planos. Esa D nosotros la podemos calcular. ¿Por qué? Pues porque el plano pi, al contener a la recta R, contiene también al punto PR, al punto de R, y esa pi prima, o sea, esa D prima, el plano pi prima, al contener a la recta S, contiene también al punto de S. ¿Vale? Ese vector normal, el vector normal n, que equivale al vector n', que son el mismo vector, lo calculamos o lo podemos calcular haciendo el producto vectorial del vector u sub r por el vector u sub s. Por lo tanto, el plano que contiene a la recta R, el plano pi, lo podemos calcular haciendo el determinante de x menos la coordenada x del punto R y menos la coordenada y del punto R, z menos la coordenada z del punto R, u sub rx, u sub ri y u sub rz, las coordenadas x y z del vector de la recta R, y u sub sx, u sub si y u sub sz, que serían las coordenadas de la recta S. ¿Vale?
Del mismo modo, podemos calcular el plano pi', y el plano pi' lo calcularíamos haciendo x menos las coordenadas del punto S, las coordenadas de u sub r y u sub s. ¿Vale? Bien, hasta ahí aceptamos barco como animal acuático, ¿verdad, chicos? ¿Cierto o no? Entonces, tendrá sentido pensar que una recta que sea perpendicular a la recta R, una recta que sea perpendicular a la recta R, tendrá sentido pensar que sea perpendicular al plano pi. Esa recta es perpendicular a la recta R. ¿Sí, Alberto? ¿Lo pillamos, Alberto, o no? ¿Se te ha ido el sonido o qué? Vale. ¿Y a ti, Ángels? Vale. Tiene sentido pensar eso, ¿verdad? Digo, Alberto, que tiene sentido pensar que la perpendicular, o sea, que una recta que sea perpendicular al plano pi va a ser perpendicular a la recta R, ¿cierto? Esta recta la voy a dibujar aquí, ¿vale? Para que se vea más clara la perpendicularidad. Y también tiene sentido pensar que si esa recta es perpendicular al plano pi y es perpendicular a la recta R, como las rectas son infinitas y si yo la estiro, esa recta acabará también siendo perpendicular a la recta S y al plano pi', ¿cierto? Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo pensar que esa recta que tiene este vector, a esta recta la vamos a llamar recta t, y esa recta tiene este vector que es el vector u sub t. Y el vector u sub t se parece al vector n, Ángels, o al vector n'. Bueno, por lo tanto ya tenemos nuestro primer paso dado, ¿de acuerdo? Tendríamos nuestro primer paso dado, que sería, para poder calcular una recta que sea perpendicular a dos rectas que me dan, el vector director de esa recta va a ser un vector perpendicular a ambos vectores. Por lo tanto, haciendo el producto vectorial de esos vectores, del vector de la recta R y del vector de la recta S, obtenemos un vector que es el vector director de la recta que tenemos. ¿Vale? Exactamente lo mismo de ayer de PRPS. ¿Vale? Bien, claro, para que yo pueda determinar, para que yo pueda determinar que esa recta T garantice que sea perpendicular y que sea perpendicular a esas dos rectas, necesito un punto. ¿Vale? Entonces se pueden dar dos situaciones. La primera situación es que nos digan, oye, quiero saber una recta perpendicular
a la recta R y a la recta S sin la palabra común detrás, ¿de acuerdo? Sin la palabra común detrás. Una recta perpendicular a esas dos rectas. Me tienen obligatoriamente que dar un punto por donde pase esa recta, ¿de acuerdo? Y que pase por un punto. ¿De acuerdo? Y que pasa por un punto P. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues obviamente, como ya tenemos la recta R y la recta S, hacer el producto vectorial con el punto. Ya tenemos los mimbres necesarios para determinar la recta T, porque la recta T estaría compuesta por el punto P y por el vector U sub T, que sería igual al producto vectorial del vector U sub R por el vector U sub S. ¿Vale? El problema viene cuando me dicen, oye, quiero que sea una perpendicular común. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque una perpendicular común a dos rectas dadas requiere que tengamos un punto en común entre la recta R y la recta T y un punto en común entre la recta R, S y la recta T. Es decir, requeriría que esa recta perpendicular común a dos rectas dadas hiciera algo así. Cortase a esta recta, si me deja, y cortase a esta. Y por tanto tuviese un punto en común con la recta R y un punto en común con la recta S. ¿Vale? Eso significaría que fuese perpendicular común. ¿De acuerdo? Bien. Eh, ¿Se ha bloqueado la pantalla? Sí. Esperad un segundo, porque se ha bloqueado la pizarra. No estáis viendo el dibujo que acaba de hacer, ¿verdad? A ver, un segundo. Esa recta que he dibujado en dorado sería la perpendicular común. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Vale. Y sigue bloqueado esto. No se mueve. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué no se mueve? Vale. Entonces, esta recta que he dibujado en dorado sería la perpendicular común a ambas rectas. Para que nosotros podamos tener una perpendicular común, lo que está claro es que el vector director U sub t va a ser el mismo que el vector director de la recta perpendicular común. ¿Vale? Ahora, supongamos, supongamos, con el mismo esquema que tengo ahí,
que yo tengo un plano si me deja hacer el plano, ya empezamos como todos los días. Otro plano, paralelo al plano que me dan, una recta, R, una recta S. Estas dos rectas se cruzan en el espacio, ¿vale? Voy a cogerme esto de aquí, me lo voy a poner un poquito para acá. Esto de aquí me lo voy a poner un poquito para acá, porque quiero hacer dos esquemas para que nos quede clara y veamos claro lo de la explicación de estas rectas, ¿vale? Ángels, si yo tengo ese plano pi, que ya veo que ya hemos visto que lo puedo sacar de una manera y el otro de otra, mi pregunta es, ¿yo podría hacer un plano, Alberto, que contuviese a la recta R aparte del plano que he dibujado? ¿Sí, Ángels? ¿Cuál? Ostras, yo tampoco. Bueno, lo voy a intentar, ¿vale? A ver, Alberto, si lo pillas. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a intentar. A ver si gráficamente nos sale. Eh, vamos a ver. Yo creo que podría hacer un plano que contuviese a esa recta, que fuese este plano. ¿Verdad, Alberto? Nos ha quedado más o menos chulo, ¿verdad? Vale. Eh, a este plano, si este plano era el plano pi, si este era nuestro plano pi, este plano lo vamos a llamar pi auxiliar, ¿vale? Voy a intentar hacer lo mismo con el otro plano, o sea, con la otra recta, perdón.
Vaya, pues parece que hemos conseguido, eh, teniendo la recta R y teniendo la recta S, de cualquier recta R y cualquier recta S, yo puedo tener dos planos, en principio, que las contienen. ¿Vale? Acordaos que esta recta va a tener aquí su punto y su vector. Que esta va a tener aquí su punto y su vector. Que este plano pi va a tener un vector normal y que este plano, que era pi prima, también va a tener un vector normal, es decir, pi prima, pi, y si a este lo hemos llamado pi auxiliar, a este lo voy a llamar pues pi prima auxiliar, ¿vale? Pi prima auxiliar. De pi prima auxiliar o pi prima auxiliar se va a definir por este vector, que va a ser su vector normal, ¿de acuerdo? Y de pi auxiliar también va a ser este su vector normal, es decir, este sería el vector normal n', este sería el vector normal n, este sería el vector n auxiliar y este sería el vector n' auxiliar. ¿Vale? Una pregunta. N' auxiliar es perpendicular a n' y al vector u sub s, Alberto. A ver, también, también, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a coger esos dos esquemas, voy a juntarlos, ¿de acuerdo? Y tenemos esto. Si yo cojo este esquema, lo pongo un poquito para abajo, cojo este esquema y lo pongo aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué tenemos ahí, chicos? Perfecto. O sea, que lo que tenemos es que la intersección entre el plano pi auxiliar y el plano pi prima auxiliar es la recta perpendicular común a las dos rectas dadas. ¿Vale? O sea, que la recta perpendicular común a R y S es la intersección del plano pi auxiliar
y el plano pi' auxiliar. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado esto, Alberto? Gráficamente lo hemos entendido. Ángels. Es decir, el concepto es que cuando yo tengo dos rectas que se cruzan en el espacio, inicialmente yo puedo obtener dos planos que contengan a esas dos rectas, ¿de acuerdo? Que son el plano pi y el plano pi'. Pero esos dos planos se caracterizan porque tienen el mismo vector normal, ¿vale? Mismo vector normal. Además de esos dos planos, que se van a diferenciar por el punto de R y el punto de S, tengo, además de esos dos planos, tengo otros dos planos que también van a contener a la recta R y a la recta S, pero que los voy a obtener por perpendicularidad con respecto a los planos anteriores, ¿vale? Y van a contener también al punto de R y al punto de S. Y esos planos son los que me van a dar la perpendicular común a ambas rectas, ¿vale? Entonces, proceso. Cuando nos pidan que calculemos la perpendicular común a ambas rectas, el proceso nosotros no lo podemos eh, hacer como cuando me piden la perpendicular a R y a S que pasa por un punto, ¿vale? Y el proceso lo vamos a definir en tres pasos, que son muy sencillos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero calcular es cuánto vale el plano pi auxiliar y cuánto vale el plano pi' auxiliar. ¿Vale? ¿Cuánto vale el plano pi auxiliar y cuánto vale el plano pi' auxiliar? ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos eso? Pues paso 1. Calculamos el vector normal n. Que el vector normal n es el que correspondería al plano pi y al plano pi'. Y este vector normal n va a ser igual al producto vectorial del vector u sub r por el vector u sub s. ¿Vale? Paso 2. Construimos el plano pi auxiliar. Y el plano pi auxiliar se caracteriza porque su vector normal es el producto vectorial de u sub r. O sea, pi auxiliar es el que contiene a r. Entonces, como pi auxiliar es el que contiene a r, pi auxiliar sería igual al determinante de x menos la coordenada del punto r, x, y menos la coordenada del punto ri, z menos la coordenada del punto z. Vector u sub r, que sería el de la recta r, u sub rx, u sub ri y u sub rz. Y coordenadas del vector normal, nx, ni y nz, igual a 0. ¿Vale? Paso 2 completado. Paso 3. Construimos el plano pi' auxiliar, que es el plano que contiene a la recta S. ¿De acuerdo? Es el plano que contiene a la recta S. Y pi' auxiliar va a ser igual a x menos la coordenada
S, o sea, X del punto S, Y menos la coordenada Y del punto S, Z menos la coordenada Z del punto S, vector U sub S, U sub SX, U sub SY y U sub SZ, vector normal NX, NY y NZ igual a cero. ¿Vale? Con eso tendríamos paso uno, paso 2, paso 3. Ya tenemos construidos el plano pi auxiliar, el plano pi' auxiliar. Paso 4. Construimos la recta T perpendicular común a R y S como intersección de dos planos. ¿Vale? Como intersección de dos planos. ¿Lo pillamos? Bien. Entonces la recta T sería un sistema que está formado por el plano pi auxiliar y por el plano pi' auxiliar. Y ya tendríamos nuestro proceso hecho y determinado para la perpendicular común a dos planos dados. ¿Lo pillamos? Ojo, perpendicular a una recta y a otra que se cruzan en el espacio y que pasan por un punto, me tienen que dar el punto. ¿De acuerdo, Ángels? Vector director de esa recta, producto vectorial de los dos vectores que tengo. Punto, punto. Damos la recta. Perpendicular común, proceso. Calculamos el vector normal a ambos puntos, calculamos esos planos auxiliares que hemos visto que existen porque los hemos visto como yo los dibujaba, ¿de acuerdo? Porque ahora la intersección que vamos a tener, la recta de intersección que vamos a tener, sería esta recta de aquí, ¿vale? Porque es donde se cortan esos dos planos. El plano, un plano auxiliar con otro plano auxiliar, y lo que tendríamos sería esta recta de aquí. Perdón. La que se forma con esos dos, con el corte de esos dos planos. ¿Vale? Esa sería nuestra recta T. ¿Lo hemos pillado? Vale. Súper importante esto que acabo de explicar. Os lo subo. Ojo,
Necesitamos que esas dos rectas sean secantes. Si no son secantes, o sea, perdón, necesitamos que esas dos rectas se crucen en el espacio. Si esas dos rectas no se cruzan en el espacio, tenemos un problema. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido, Ángels? ¿Lo hemos entendido, Alberto? Vale. Simulacro de mañana. Alberto. Bueno, tú mañana ya puedes hacer los dos simulacros. Ah, bueno, claro, que sigues teniendo clases hasta el martes. Vale. Eh, Mañana simulacro de física, el sábado simulacro de mate. Pero ya voy avisando, en el simulacro de mate va a haber que hacer obligatoriamente seis preguntas. De seis preguntas hay que elegir cinco, ¿vale? De seis preguntas hay que elegir cinco. No va a ser un formato de BAU, me refiero, no os van a dar un examen de BAU. Va a estar redactado, aparte, no va a ser de BAU, ¿vale? Ángels. Y en el de física voy a procurar que también sea. Entonces, en la hoja del simulacro os va a indicar qué ejercicios son obligatorios y qué ejercicios son optativos, ¿vale? Os va a poner algo así como número de enunciado, entre corchetes obligatorio, número de enunciado, entre corchete optativo, ¿vale? Vale, pues mañana los simulacros empiezan a las 10, como siempre, ¿de acuerdo? Y poco más. Nos vemos mañana. ¿Vale, chicos? Venga, te veo esta tarde, Ángel. A ti. Vale. Venga, hasta luego.